ministro de Relaciones Exteriores durante 10 años, fue embajador de Colombia ante la ONU y embajador de Colombia ante los Estados Unidos en Washington. También fue director de la Cámara Colombo-Americana y, por supuesto, como se imaginarán, tiene un conocimiento y una experiencia valiosísima, y hoy nos va a hablar precisamente sobre la importancia de las relaciones exteriores con un énfasis en el hemisferio occidental, para poder tener ese contexto y que ustedes puedan entender por qué es importante las relaciones exteriores, por qué es importante tener una política clara y una orientación específica en materia de relaciones exteriores y el impacto que eso puede tener adicionalmente en el desarrollo de la economía de un país. Entonces, él sabe que aquí tenemos estudiantes extranjeros, por eso el énfasis que vamos a hacer en materia de política exterior con un énfasis en el hemisferio occidental. Él nos va a ofrecer, nos va a compartir sus conocimientos, y al final pues vamos a tener un espacio de discusión para resolver sus inquietudes, escuchar sus opiniones. Entonces, de manera que ustedes muy afortunados de tenerlo a él hoy aquí con nosotros. Aprovechen este espacio académico. Y sin mayor introducción, doctor Julio Reyes, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra casa de estudios. Mil gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecerle al Externado de Colombia, esta bella y muy reconocida universidad. Mil gracias, Carolina. Para mí es un gran honor estar en este claustro y dirigirme a ustedes. Quiero solo agregar a la introducción tan amable y tan generosa que acaba de hacer Carolina sobre mi persona, que yo fui diplomático de carrera en Colombia. Estuve 35 años sirviéndole al país desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de esos 35 años, en que ocupé múltiples posiciones, digamos que la carrera diplomática en Colombia está respaldada en una ley que es por allá de 1968, tiene, digamos, una parte de esa institucionalidad es anterior, pero es una ley que establece que uno realmente empieza por manejar los tintos y las maletas, más o menos, en el Ministerio de Relaciones. Y de ahí asciende durante 35 años, siempre bajo la presión de unos exámenes que hay que hacer 7 exámenes antes de llegar al grado más alto, cada 4 años, y el grado más alto es llegar a la categoría de embajador. Yo hice todo eso, pero les cuento esa parte es para decirles que probablemente lo más valioso de esa experiencia es lo que uno vive al principio. Es cuando uno tiene que ocuparse de las maletas y de los tintos. Por eso es que todos los trabajos dignifican y uno de todos los trabajos aprende. Y uno aprende un montón es en esa parte, en esos primeros años. Ahí hay un contacto con la responsabilidad, con la relación humana, con el sentido de jerarquía que es invaluable. Bueno, dicho lo anterior, yo les quiero señalar que mi intención hoy es hablarles de lo que fue la experiencia mía en las relaciones internacionales de Colombia, lo que más o menos fue necesario operar. Y les voy a contar también lo que yo creo que ha sido un éxito para Colombia y lo que ha sido una frustración para Colombia. En ese ejercicio grande que hace el Estado, que se llama el manejo de las relaciones exteriores, que en el caso de Colombia, de acuerdo con nuestra Constitución, dependen del Poder Ejecutivo. La Constitución colombiana dice muy claramente que las relaciones exteriores las maneja el presidente con su canciller, pero
hay un reto muy grande para interpretar cuáles son los principales intereses del país, porque hoy día la política exterior de un país y la política exterior de Colombia, obviamente, se construye a partir de muchos actores, o por lo menos se debe construir a partir de muchos actores. Y esa variedad de actores están representados en los intereses, obviamente, del país. ¿Quién los interpreta? ¿Quién dice cuál es el interés del país? Pues lo dice la academia, lo dice el empresariado, lo dice, ya bajando a actores mucho más puntuales, lo dice el Congreso, que tiene una gran injerencia, lo dice obviamente, primero que todo entonces, el Poder Ejecutivo, y lo dicen una cantidad de actores exteriores, del exterior, de afuera, que le mandan señales al país. Entonces, la construcción de lo que son las prioridades internacionales del país no es fácil. Esa interpretación no es sencilla. ¿Por qué? Porque se han aumentado el número de actores con peso específico en la sociedad que pretenden que su interés esté representado y esté bien interpretado a partir del Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo tiene que consultar a todos esos actores. Últimamente, por ejemplo, ya no son solo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la academia, las empresas, las ONGs, que se han vuelto importantísimas como actores en las relaciones internacionales. De ahí salen una cantidad de señales que el aparato de política exterior tiene que interpretar y traducirlos en acciones o en ausencia de acciones, porque es muy importante en política exterior lo que se deja de hacer. No es solo lo que el país decida hacer, sino lo que se abstenga de hacer. Y esas decisiones no son fáciles. Yo quisiera empezar por decirles que hay una característica en el caso de Colombia que es muy relevante mencionar en la base de esta charla, que es el concepto de interméstica. Colombia, por su propia historia, y ahora vamos a ver un poco por qué, ha podido ejercer con alguna eficiencia su política exterior, pero siempre amarrada a la relación fuertísima que ha tenido la política interna con la posibilidad de implementar una política exterior. Eso tiene que ver con un tema que ustedes van a ver que atraviesa la historia de Colombia por lo menos desde 1982, que es el tema de la paz. El reto de la paz interna se traduce, se interpreta, se transparenta, penetra los intereses de Colombia en el exterior. Y entonces, el tema de la paz y por lo tanto de la seguridad ha condicionado o ha potenciado, según el momento y según la circunstancia, la capacidad de construir una política exterior colombiana. Segundo tema que creo que vale la pena mencionar acá, que es puramente histórico, y es que todo está atravesado por la interméstica desde nuestra independencia y hay un factor que es muy fuerte, que es, por un lado, el direccionamiento de Colombia y del desarrollo de Colombia hacia el norte y desde el norte. Porque el direccionamiento del norte en Colombia se impuso. De allá nos llegó la conquista, de allá nos llegó la religión, de allá nos llegó el idioma y de allá llegaron los elementos económicos y de financiación y para allá se fueron.
las primeras exportaciones colombianas fueron hacia el norte, las primeras importaciones colombianas fueron del norte, desde la tela para los uniformes de los ejércitos de la Guerra de Independencia en adelante. La financiación de la Guerra de Independencia se hizo con Gran Bretaña aunque muchísimo menos, casi que no se puede mencionar, con los Estados Unidos de América, pero sí con Francia. Es decir, el norte le fija a Colombia una obsesión, al punto que ustedes le preguntan a un colombiano ¿a dónde va a pasar vacaciones? Y el señor le dice en la costa. Y uno dice, oiga, pero este país tiene 2 costas. Ah, no. Para los colombianos hay una sola costa, que es la del norte. A nadie se le ocurre que el colombiano vaya a pasar vacaciones a la costa pacífica. Porque desde la conquista y durante la independencia y durante todo el siglo XX, para Colombia hubo solo una costa, una dirección, el norte. Con esto quiero decir que ese factor cultural denigró y redujo la capacidad de Colombia de presencia en el oriente, en el occidente y no se diga en el sur. Nosotros ignoramos hasta bien entrado el siglo pasado esas otras dimensiones de nuestro territorio. Y eso lo estamos pagando hoy día. Y lo pagamos duro. Eso significó un atraso muy grande en la costa pacífica, porque la ignoramos. Un atraso muy grande en el sur del país, porque lo ignoramos. O sea, nosotros no nos dimos cuenta de que Argentina existía o que el Perú existía. Y otro tanto pasa, esto se cerró. Pero ese es, bueno, es que no, está bloqueada, me parece. Bueno, entonces, ese es un tema que yo creo que es muy importante tener presente. Y al lado de eso, sucedió otra cosa, que es que todo el siglo XIX, desde nuestra independencia, en 1819, hasta que se acabó el siglo, Colombia en política exterior, en su capacidad de gestión exterior, materialmente lo perdió porque tuvimos 9 guerras civiles. Esta parte, bueno, los colombianos eso lo saben divinamente que ese siglo se terminó con la Guerra de los 1000 días, que fue la peor, la más sangrienta, fue la versión más grave de una violencia que venía desde la Guerra de Independencia. Pero el hecho es que cuando uno trata de entender qué pudo hacer Colombia en política exterior durante todo el siglo XIX, es muy poco. Es muy poco. Y lo que vivió fueron terribles complejidades y terribles conflictos. 9 guerras civiles y 42 guerras intrarregionales entre los estados. No eran guerras nacionales, pero eran conflictos entre lo que hoy día son los departamentos y lo que durante la mitad del siglo anterior fueron los estados. Entonces el siglo XIX se perdió. Y el siglo XIX se concluye con la peor de las guerras, la Guerra de los 1000 días, con un factor que marca en una forma muy profunda nuestra capacidad de implementar política exterior y nuestra historia, que es la pérdida de Panamá. La pérdida de Panamá pone a Colombia
en una situación que es casi de tratamiento psiquiátrico, porque Colombia había entendido que su principal aliado eran los Estados Unidos de América. Y Colombia, igual que buena parte de América Latina, se había fijado en la Revolución Americana y en lo que significaban los elementos de la Revolución Americana para nosotros construir una república. Por cierto, las nuevas guerras civiles y los 42 conflictos intrarregionales se explican por varias contradicciones, pero yo diría que vale la pena mencionar 3 que son horizontales. La guerra por la tierra. La propiedad de la tierra es un problema terriblemente conflictivo entre nosotros. Tan es así, pues que es el primer punto del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano del Acuerdo de La Habana. Mire cómo atraviesa eso la historia de Colombia. La lucha por la propiedad de la tierra. Los otros 2 factores son qué hacer con el rol de la religión en el Estado y cómo manejar el poder central frente al poder regional. Yo creo que lo de la religión está más o menos superado, pero el conflicto entre el poder central y el poder regional está todavía presente ahí. Esa conflictividad que explicó 9 guerras civiles y 42 conflictos intrarregionales es una conflictividad que hemos superado hasta un cierto punto. No del todo. Todavía nos cuesta trabajo. Yo les decía, se acaba el siglo y tenemos este episodio terrible que es la pérdida de Panamá. ¿Por qué? Porque el principal aliado de Colombia había sido los Estados Unidos de América. Y el hecho de que los Estados Unidos de América hubieran apoyado el movimiento separatista de Panamá, que explica la posibilidad de que se perdiera. Ustedes saben esa historia muchísimo mejor que yo, pero es una historia muy dramática. Porque cuando finalmente el batallón Colombia llega dándole la vuelta, porque no podía salir por el Pacífico, porque la gente no atravesaba la selva. El batallón Colombia sale de Bogotá, sube a Cartagena, pasa a la ciudad de Colón, atraviesa Panamá y llega a Ciudad de Panamá. Y cuando llega a Ciudad de Panamá, el presidente Teodoro Roosevelt ya había movido 2 acorazados para apoyar el movimiento separatista. Detrás de todo eso, lo que hay es el interés fuertísimo de los Estados Unidos de América de construir el Canal de Panamá. Pero esa circunstancia lleva a Colombia a una situación terrible. Y yo decía que quedamos de psiquiatra, porque la verdad es que quedamos como la pareja que descubre la traición de su compañero. Y no supimos, no sabíamos qué hacer, no supimos qué hacer. Hasta que hay un presidente que se llamaba Marco Fidel Suárez, que siendo ministro de Relaciones Exteriores por allá en 1915, dice, ¿sabe qué? Esto hay que olvidarlo. Perdonémosla o perdonémosle la traición, porque no tenemos alternativa. Porque al único país al cual exportamos es allá. El único país del cual importamos es de ellos. El país que tiene la financiación son ellos. O sea, nosotros ¿con quién vamos a hablar? Acuérdense que es el momento en el cual los Estados Unidos de América reemplazan a Gran Bretaña, porque es el paso de siglo, es el momento en el cual los Estados Unidos de América reemplazan a Gran Bretaña como primera potencia mundial. Nosotros sí nos habíamos endeudado con Gran Bretaña por orden del Libertador por allá en 1828, pero
Para un siglo después, para 1915, no había otro interlocutor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que eso explica que el señor Marco Fidel Suárez, que fue primero ministro de Relaciones Exteriores del presidente José Vicente Concha, y después fue el presidente de la República entre 1918 y 1922, se inventa una doctrina que todavía nos marca hoy, que es la doctrina del Respice Polo. Él dice, señor, no hay alternativa sino mirar al norte. Y a eso le pone unas palabras latinas que marcan todos los textos de historia de política exterior de Colombia. Todos. No hay ningún texto que no se refiera al Respice Polo. Mucho tiempo después, hay un presidente colombiano muy reconocido que se llamó Carlos Lleras Restrepo, que dice, no, hay que salir de esta vaina, de esta cosa de estar pensando en los Estados Unidos de América, y propone la doctrina contraria, que es el Respice Similia. Él lo que dice es, Colombia tiene que ser capaz de diversificar sus intereses políticos, económicos y culturales y zafarse de este peso específico que se llama Estados Unidos de América. Tenemos que ser capaces de generar alternativas distintas a partir de una política exterior que nos convierta en interlocutores de otros actores. Y se hace ese propósito. Y Colombia abre relaciones con un montón de países de lo que era la cortina de hierro. Ya estábamos en el contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué cuento esto? Porque ineludiblemente Colombia se ha movido entre esas dos alternativas. O la prioridad son los Estados Unidos, Respice Polo, o la prioridad es la región y la diversificación, Respice Similia. Es decir, miren a los similares, a los otros países de un tamaño similar, con unas alternativas similares y con problemática similar. Es ineludible, uno mira y repasa y vuelve a ver la historia de Colombia y se da cuenta de cómo los gobiernos están por ahí siempre. O el énfasis está en mejorar la relación con Estados Unidos, o el énfasis está en mejorar las relaciones con la región, con los otros países de la región y con unos países extracontinentales que tienen problemas parecidos a los nuestros e intereses parecidos a los nuestros. Muy bien. Explicado eso, yo quiero pasar a decirles cómo se ha construido, cómo está hoy la relación con Estados Unidos de América. ¿Cómo son los principales elementos que constituyen esa relación? Y después pasamos a ver cómo está hoy la relación con los países de la región y qué es lo que lo ha afectado. Después vamos a ver elementos que atraviesan todo, que atraviesan la relación con Estados Unidos, que atraviesan la relación con otros países extracontinentales y con la región. Entonces, ¿cómo está la relación con los Estados Unidos? Colombia tiene una relación con los Estados Unidos basada en 4 elementos. Y es muy claro cómo están. Voy a escribir los 4 elementos. Primero, el bipartidismo. Desde hace mucho tiempo, Colombia construyó una relación que encuentra su base más fuerte en una relación muy buena con el Partido Republicano y con el Partido Demócrata, con ambos partidos. Y en el caso de los partidos, ha buscado siempre una interlocución importante con los representantes más centristas de los dos partidos, los que son menos radicales.
los que logran interactuar con el otro. Pero esa capacidad ha sido muy importante. Y está ahí, está construida, yo diría, desde hace más o menos 30 años. Es un mérito que Colombia haya podido construir el carácter bipartidista de la relación colomboamericana como una política materialmente de Estado. Ustedes ven en la embajada o le preguntan a los diferentes cancilleres, todos los embajadores le han dedicado un montón de tiempo al Congreso. Y dentro del Congreso, a explicar Colombia dentro del Congreso. Les voy a dar un ejemplo que es muy interesante y es el siguiente. Uno de los elementos, ya vamos a hablar de eso, de la relación es lo que se llama el Plan Colombia, que es un plan de cooperación militar y financiera entre los dos países, también social, pero principalmente militar y financiera. En los últimos 3 años, el Poder Ejecutivo, el presidente, los últimos 3 no, los últimos 2, el presidente Trump, ha reducido considerablemente la ayuda para el Plan Colombia. Considerablemente. A menos de la mitad de lo que ofreció en su último año el presidente Obama. ¿Y qué ha pasado? Como ustedes bien saben, en los Estados Unidos de América, el presupuesto es propuesto por el Poder Ejecutivo y definido por el Poder Legislativo. O sea, el Poder Ejecutivo diseña un presupuesto y lo manda al Congreso. Y el Congreso es el que cambia los rubros y el que decide los montos. Y de ahí sale una ley. Pero es el Ejecutivo el que propone y el Legislativo el que dispone. ¿Está claro? Pues en los últimos 2 años, el Poder Ejecutivo, el presidente Trump y su secretario de Estado, y los otros secretarios, pero digamos ellos dos, han mandado una propuesta siempre reduciendo más o menos a la mitad del Plan Colombia. ¿Y qué ha pasado? Que en el Congreso lo aumenta el doble. Y lo que se le otorga a Colombia es lo que decide el Congreso. Las 2 cámaras, tanto la Cámara Baja como el Senado, aumentan el monto de la ayuda de Colombia por encima de la propuesta del Ejecutivo. Y la última vez fue una diferencia grande, o sea, de 250 millones de dólares que proponía el Ejecutivo se pasó a 430, que fue lo que propuso el Congreso. Cuando llega el plan de ayuda para el extranjero, en el Congreso se paran los señores representantes y senadores y dicen a Colombia que dale más. Está equivocado el señor presidente. Eso para decirles que es muy interesante ver el carácter bipartidista de la relación y que eso se construyó con un esfuerzo enorme. O sea, la embajadora Carolina Barco visitó en 3 años 1.500 veces el Congreso. Ese es un trabajito. Yo estuve allá 1 año y fui 120 veces. Pero si ustedes suman todo eso, el resultado es que frente a Colombia hay una base muy fuerte que está en el elemento político en los Estados Unidos de América. Y es un trabajo, como les decía, 30 años. El segundo elemento, haciéndoles una advertencia, abro un paréntesis. Estos elementos son similarmente importantes todos. O sea, el hecho de que mencione primero uno puede significar algo, pero realmente no quiere decir que el que le sigue o cualquiera de los otros no tiene esa misma capacidad. El segundo elemento es que hay una base económica y financiera y empresarial muy fuerte.
Y en esa base económica, financiera y empresarial hay dos elementos a los cuales me voy a referir. Por un lado, el TLC. Colombia finalmente negoció un TLC con los Estados Unidos. Eso duró 10 años, pero el hecho es que entró en vigor un tratado de libre comercio el 15 de mayo del 2012. Y ese tratado sí tiene un significado de estabilidad en la relación económica y financiera con ese país, que cambió el escenario para Colombia. Y yo creo que para ellos también. Pero básicamente ¿en qué? No exclusivamente, pero básicamente en que se consolidó la ayuda que nosotros habíamos identificado como el ATPA y el APDEA. Ustedes todos lo conocen. Que eran exenciones tributarias para las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos, que se otorgaban graciosamente por parte del Congreso, pero que al tener, graciosamente por parte del Congreso, pero además por iniciativa del Ejecutivo. Eso que era una espada de Damocles en el sector exportador colombiano, y ahora vamos a ver por qué. Dejó de ser una amenaza y un riesgo porque al quedar consagradas las exenciones en un tratado, se volvieron permanentes. Y hizo una gran diferencia. La gente dice, pero muy pocas veces dejaron de aplicarse. Sí, sí se dejaron de aplicar. Y cuando se dejaban de aplicar, había sectores muy importantes colombianos que se veían realmente muy amenazados. Hablemos nada más de las flores, que tienen un gran significado en la sabana de Bogotá, en el departamento de Antioquia, y eso, cuando se caía el APDEA, las flores se quedaban sin la exención tributaria y temblaba toda la industria, porque nosotros mandamos un porcentaje altísimo de las flores colombianas a los Estados Unidos de América. Es un ejemplo de lo que pasa. Entonces, en la parte económica, muy importante que tenemos un TLC. Hay una discusión sobre la eficiencia del TLC. Yo personalmente creo que desafortunadamente la ineficiencia del TLC, si se puede argumentar de esa manera, en buena parte se debe a problemas más colombianos que americanos. Mucho más colombianos que americanos. Que ha sido nuestra ineficiencia en implementar un aparato exportador con suficiente agilidad y oportunidad. Cuando lo hemos hecho, pues les vendemos allá. Y de nuevo, se los digo, yo fui testigo de lo que pasó con las uchuvas y con el aguacate. Y en ambas ocasiones, cuando nosotros quisimos movernos, pues allá se están vendiendo esos productos. Y aquí generan un montón de empleo y generan un montón de estabilidad. ¿Qué pasó? Que nos demoramos nosotros en darnos cuenta que se podía diversificar la capacidad exportadora del país con un poco más de acierto y más de disciplina. El otro elemento que compone la relación con los Estados Unidos desde el punto de vista económico es la existencia de empresas que están aquí desde hace más de 100 años y que han estado acá casi después de la guerra civil, de los 1000 días. O sea, aquí hay empresas que tienen 120 años de estar, empresas americanas, y que durante 120 años han generado empleo, han estado estables en su producción, han generado exportaciones. Entonces ahí hay un elemento que es muy sólido y que lo apoya la ciudadanía. Y uno va a ver cuáles son esas empresas, no son muchas y no necesariamente extractivas. De cuando uno habla del sector extractivo, todo el mundo alza una ceja. No necesariamente las extractivas. General Motors o General Electric. O la parte financiera.
Aquí pasó de todo, hubo la guerra del narcotráfico, hubo problemas y esas empresas no se mosquearon. Entonces hay más de 150 empresas que pueden alegar eso y que Colombia las ve así. Ese es otro elemento muy importante. Y para hablar de mérito colombiano, puramente de mérito colombiano, hay que decir una cosa que fortalece la relación, ya no es comercial, es más bien una relación económica, pero es el hecho de que Colombia nunca ha hecho cesación de pagos. Y eso no se puede decir en América Latina con facilidad. Colombia has never defaulted, como dicen los mismos gringos. Entonces, eso se constituye en un elemento muy importante en las relaciones entre los dos países. Nunca hemos dejado de pagar. Y eso no se puede decir ni de Argentina, ni de Brasil, no se puede decir de México. De Colombia sí se puede decir. Jamás hemos dejado de pagar. El tercer elemento que constituye algo importante en esa relación es el carácter de relación estratégica. ¿Y por qué la relación entre Colombia y los Estados Unidos es estratégica? Por una razón antigua, la lucha contra el narcotráfico, y por una razón más reciente, que tiene un componente especialmente sensible, que es el carácter que ha mantenido Colombia de aliado de los Estados Unidos, pero simplemente por una razón, porque Colombia no parece haber puesto en duda el carácter de su democracia ni el carácter del modelo de desarrollo. Y eso tampoco se puede decir de una buena parte de países latinoamericanos. Entonces, para los Estados Unidos de América, es un aliado estratégico en América Latina, que tiene a la base el que nosotros no hemos tenido una discusión interna que ponga en duda la decisión de tener una democracia occidental. Eso no se ha dado. Hemos tenido otro tipo de discusiones. Pero aquí una discusión que diga no hay libre expresión o podemos amenazar con reducir la libre expresión, muy difícil, muy difícil. Entonces, si ustedes piensan en las características de lo que se puede llamar una democracia occidental y un sistema capitalista, en realidad los Estados Unidos nos ven a nosotros como un país con unos problemas que hay que enfrentar, pero con una relativa estabilidad en sus instituciones. Eso especialmente cuando uno ve la región. Eso no se puede, esta no es una discusión que se pueda dar en un vacío. Hay que compararse, hay que ver cómo se ve el bosque desde afuera y cómo se ve el grupo de árboles que quiere decir Colombia. Y obviamente aquí hay un elemento que potencia el carácter de estratégica Colombia como aliada de los Estados Unidos de América, que es el desarrollo de los últimos 18 años en Venezuela. Ese desarrollo tan trágico hace que resulte para los Estados Unidos la relación con Colombia de mayor valor estratégico y táctico. Ahora, solo quiero dejar una observación, seguramente ustedes ya la tienen presente, y es que esa problemática se da en América Latina porque hay un momento en que América Latina se divide fuertemente ideológicamente.
y quedamos de un lado Colombia, Perú, Chile, México, Costa Rica, Panamá, y del otro lado quedaron Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y esa división que duró y no sabemos qué va a pasar en los próximos años, significó una fractura fuertísima y profundísima en el continente y casi inmanejable para nosotros. Y casi inmanejable para nosotros. De esa división, que no por casualidad se da a partir del año 99, en que llega el presidente Chávez al poder en Venezuela, pero esa división rompe, cuando no maltrata, rompe todos los procedimientos que se habían construido durante 20 años para lograr integración en América Latina. Por ejemplo, acabó con la Comunidad Andina, que era de nuestra invención, éramos los líderes, éramos los que más nos beneficiábamos, nosotros teníamos un mercado de más de 8.000 millones de dólares con Venezuela y eso se bajó a menos de 100 hoy. Mire lo que significó eso. Pero es esa ruptura que finalmente se convierte en la tragedia venezolana que estamos viviendo. Pero bueno, lo que les quiero decir es que ese otro elemento se llama capacidad y calidad estratégica de nuestra relación con los Estados Unidos. El otro elemento, el último que quiero mencionar, es muy interesante porque es insospechado. Y yo lo defino como el soft power que logró construir Colombia en Estados Unidos. Y eso, para vivirlo, hay que irse, estarse allá un poco de tiempo y hay que ver lo que pasó con el nombre Colombia en Estados Unidos. Ese soft power yo creo que tiene múltiples méritos, pero se apoya en buena parte en la narrativa de paz que Colombia pudo presentar. Independientemente de la situación en que se encuentre hoy, la narrativa de paz le sirvió enormemente a Colombia y transformó la aproximación de buena parte de la comunidad internacional a nuestro país. Ahora, eso tiene un montón de ramas, tiene un montón de consecuencias. Cuando yo digo soft power, es muy impresionante ver que Colombia está metida en programas para la lucha contra el cáncer en los Estados Unidos, en programas para la lucha contra el Alzheimer en los Estados Unidos, en programas para el apoyo a la infancia, y de ahí sigan para adelante. Tiene relaciones maravillosas con las ONGs, con las que hacen énfasis en el tema político, con el diálogo interamericano, con el Consejo Atlántico, con el diálogo americano. Bueno, hay innumerables ONGs que se ocupan del análisis de la realidad continental. Ahí Colombia está siempre posesionada y posicionada. ¿Y eso por qué es? Porque se hizo también un trabajo de 30 años para demostrar no solo suficiente apertura, sino algo que allá resulta muy importante, que es la capacidad de autocrítica, la capacidad de oír al que nos critica. Pero eso es un soporte mayor de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y eso lo que significa es que en Estados Unidos hay un equipo de gente que trabaja a brazo partido diariamente para explicar a Colombia que no es fácil y para darle valor agregado a la relación entre Colombia y los Estados Unidos.
Aquí yo quiero dejar muy claro lo siguiente. Teniendo en cuenta esos 4 elementos, hay que señalar que hay por lo menos 2 muy negativos y muy complicados. El narcotráfico y alrededor del narcotráfico, la institucionalidad que representa la extradición. Entonces, tanto el fenómeno del narcotráfico como la extradición como instrumento jurídico internacional de cooperación internacional le agregan una complejidad o le proponen una complejidad a la relación muy difícil de gestionar. Y eso requiere trabajo y requiere una piel muy sensible para saber qué está pensando el otro y cómo manejar los intereses del Estado colombiano. Esa es una realidad de apuño. Nosotros nunca la hemos querido negar, no la podemos negar. Y más adelante yo voy a dedicarle una partecita de esta charla, porque no nos alcanza el tiempo, pero voy a dedicarle una partecita de esta charla al papel del sistema multilateral en Colombia. Porque ese sistema multilateral tiene un componente americano muy fuerte. Pero por el momento, dejémoslo ahí. Ahora, con la región, de alguna manera ya señalé por qué la relación con la región entró en crisis. Fue que entró en crisis la región. La región se dividió, se deshizo la capacidad de cooperación en la región. Ustedes vieron lo que pasó, por ejemplo, con la OEA. A nosotros nos duele muchísimo la OEA. En fin de cuentas, la OEA fue creada en Bogotá. Y el primer secretario general de la OEA fue un colombiano. Y después el presidente Gaviria también fue secretario general de la OEA por un periodo de 10 años. Y cuando uno ve el componente, cuando uno ve cómo se armó la OEA, bueno, la propuesta colombiana, el agregado colombiano fue importantísimo, por más de que pues ustedes saben muy bien en qué circunstancia se creó la organización en nuestro país. La Comunidad Andina, propuesta por el presidente Carlos Lleras, tratado firmado en el año 69. Eso materialmente desapareció hasta hoy. Ahora está volviendo a respirar, pero la volvieron precisamente por la división que se dio en América. Volvieron a la Comunidad Andina en una agencia ambiental. O sea, semejante esfuerzo desde el año 69 casi desaparece. Entonces, cuando uno se pone a pensar por qué nos pasó eso y por qué ha sido tan difícil la relación con la región, hay un factor interméstico, hay un factor muy colombiano, esencialmente colombiano. ¿Cómo se llama? El conflicto. ¿Y por qué? Porque cuando Colombia enfrentó el conflicto, los elementos más agresivos del conflicto se desplazaron del centro a la periferia. Y al desplazarse a la periferia, especialmente durante el gobierno del presidente Uribe, al desplazarse a la periferia, se afectó gravemente la relación con los países vecinos, porque el conflicto se pasó a las fronteras. Entonces el conflicto, que había estado más bien en el centro, cuando el presidente Uribe, entre otras cosas como resultado del Plan Colombia, entre otras cosas, logra unos éxitos militares
y el conflicto se mueve hacia las fronteras, afecta la relación, la afecta gravemente con Venezuela, la afecta gravemente con Ecuador, la afecta muy gravemente, y la gente lo ignoró, con Brasil. Muy difícil de manejar a Brasil en todos esos 8 años. Y en la medida en que avanzaba el éxito internamente, estoy hablando de la eficiencia militar, el conflicto se movió a la periferia y afectó las fronteras. Y eso, bueno, acabó mezclado otra vez con lo que se llama la institucionalidad de cooperación militar. Diferentes versiones, las extradiciones, por ejemplo, pero se volvió muy complicada. La cooperación militar para luchar contra la guerrilla en la mitad del conflicto. La otra cosa que sucedió y que tiene como consecuencia esa división es que todo lo que se había tejido para convertir al comercio intrarregional en un elemento que fuera mucho más fuerte en nuestra economía, también se nos vino abajo. Como lo mencionamos antes, pues, por ejemplo, el comercio con Venezuela llegó a ser importantísimo. Eso se está tratando de reconstruir. Yo diría que hoy día más a través de algo de lo cual voy a hablar más adelante, la Alianza para el Pacífico. Pero seguimos, ustedes saben, Colombia el año pasado exportó 41.800 millones de dólares. De esos 41.800 millones de dólares, 10.500 fueron a los Estados Unidos, 25.4% de las exportaciones de Colombia van a parar a los Estados Unidos. Pero uno después busca la región y la región está perdida. El otro comprador de nuestra exportación es la China, obviamente la Unión Europea y la China. Pero uno dice, ¿dónde está la región? Nosotros debíamos de tener un comercio infinitamente más fuerte con Ecuador, con Perú. Estamos viendo a ver cómo lo recuperamos. Muy bien. Quiero insistir, esa dificultad en la relación con la región tiene un nombre, se llama seguridad. Y entonces está amarrada al otro concepto, la existencia del conflicto. Y la verdad es que la relación con la región, con Venezuela, con Ecuador, con Brasil, inclusive con la Argentina, con Centroamérica, con Cuba, la relación se recuperó apenas nos aproximamos a la paz y cuando firmamos la paz. Eso no es una coincidencia. Eso es que lo uno estaba amarrado a lo otro. Cuando se firma el acuerdo del Teatro de Colón, ya para en ese momento, ¿por qué? Porque entre otras cosas Colombia entiende, el presidente Santos entendió que si quería hacer la paz, necesitaba tener una relación viable con los países vecinos. Muy bien.